Buenas tardes. Un nuevo encuentro con los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto. Hoy ya terminamos y vamos a comenzar una consolidación con todas las obras que han estudiado o que se les ha orientado. Además, vamos también a la gramática y vamos a hablar algo de ortografía que en estos momentos no se había dicho nada. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con el primer semestre. Tenemos la temática y objetivos y recuerden que habíamos hablado de las canciones de trabajo y los proverbios. Bien, ¿cuáles son los objetivos que se vencieron o que ustedes deben vencer? Reconocer los elementos esenciales de contenido y forma de las canciones de trabajo, interpretar proverbios seleccionados y comentar la vigencia de estos proverbios. Además, tenemos en objetivo las oraciones por su complejidad, identificarla, reconocer sujeto y predicado, reconocer cómo influye la actitud del hablante en la clasificación de las oraciones por la intención del que habla. Bien, vamos a los contenidos. Ya nosotros habíamos dado una serie de actividades, pero pienso que no está mal que dé otras actividades para que ustedes sigan trabajando. Tenemos que en la página 17 realizar el ejercicio pasatiempo instructivo. Ahí van también a seleccionar otros proverbios de la página 14, interpretarlos y clasificarlos en oraciones simples, compuestas y por la intención del hablante. Recuerden que habíamos mandado que hicieran el cuarto, el primero, el segundo. Bueno, ahora yo les mando nuevamente, les oriento a que seleccionen otros proverbios para que puedan hacer esta orientación. Ahora vamos al resumen de los contenidos gramaticales. La clasificación de las oraciones por su complejidad. ¿Cuáles son? Pues las oraciones simples y las oraciones compuestas. Aquí tenemos un ejemplo. En la simple, la literatura y el arte surgen como una necesidad social. ¿Por qué es una oración simple? Porque como ustedes ven, solamente tiene una forma verbal. La compuesta, como bien dice, contiene más de una oración gramatical. Los hombres primitivos trabajan y crean sus primeras canciones. Aquí, ¿cuántas formas verbales hay? Pues está, trabajan y crean. Estas son las oraciones compuestas. Bien, seguimos entonces con la clasificación de las oraciones por su estructura. Dentro de la estructura tenemos la oración unimembre. El sujeto y el predicado no se pueden separar porque aparecen fundados en un solo miembro, SP. Ejemplo, hace calor. ¿Qué canción? Buenos días. Estos son ejemplos de estas oraciones unimembre. La bimembre relaciona un sujeto con el predicado, S más P. Ejemplo, las canciones de trabajo impulsaban la labor realizada. Y venceremos las dificultades, ahí es un sujeto omitido. Nosotros venceremos las dificultades. Pasamos entonces a la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Enunciativas, enuncian algo, pueden afirmar o negar la realidad de un hecho. Ejemplo, estas enunciativas pueden ser afirmativas y negativas. El estudiante estudia español, negativa, no estudia. Esto lo vimos en el encuentro anterior. Estamos recordando. Las interrogativas, que se formula una interrogación o pregunta. Las exhortativas o imperativas que expresa ruego, mandato. Las dubitativas que supone un hecho verbal considerado como dudoso. Las desiderativas y optativas que expresan un deseo y de posibilidad y probabilidad expresan acciones que se sienten como posibles o necesarias y pueden emplear, como les decíamos anteriormente, posiblemente, es probable. Como un ejemplo, posiblemente el estudiante estudia español. Estas son las estructuras gramaticales que vamos a tener en el primer semestre. Bien, pasemos ahora al segundo semestre.
En el segundo semestre, que también es regular y por encuentro, está el Renacimiento, William Shakespeare, Romeo y Julieta. ¿Cuáles son los objetivos que deben tener presente? Caracterizar el teatro renacentista inglés, definir el concepto de tragedia, resumir los datos más significativos sobre la vida de William Shakespeare. Analizar la obra, ¿para qué? Para determinar ideas y temas, caracterizar personajes principales y sus relaciones, enjuiciar las relaciones amorosas de los protagonistas y reconocer formas verbales y sus morfemas. ¿Cuál sería el contenido que ustedes deben tratar de enfatizar en su estudio? Pues la cultura renacentista inglesa, algo más sobre el género dramático y principalmente la tragedia, y sugerencias para la obra teatral Romeo y Julieta, que en el libro de texto van a encontrar muchas actividades que pueden consolidar. De todas maneras, yo les puse una actividad en consolidación general en la página 141, los ejercicios 2, 3 y 4. Ya habíamos puesto otro ejercicio, pero estos para que sigan consolidando. Y escribe 2 formas verbales en tiempos diferentes. Identifícalos. Otra actividad que deben realizar. Pasamos entonces a las estructuras gramaticales con el modo indicativo. Recuerden que también esto lo habíamos trabajado. Modo indicativo, la acción tiene un sentido seguro, real, con independencia de su voluntad. Están los 2 tiempos, tiempo simple, tiempo compuesto, y está el presente, el copretérito, el pretérito, el futuro y el pospretérito. En los tiempos compuestos, el antepresente, el antecopretérito, el antepretérito, el antefuturo y el antepospretérito. Bien, yo quiero dejar unos segundos para que ustedes puedan copiar, porque creo que no han podido copiar estos tiempos. Pasamos al tiempo subjuntivo. La acción tiene un sentido posible o deseado. Aquí igualmente están los 2 tiempos, tiempos simples y tiempos compuestos. Dentro de los tiempos simples, presente, pretérito, futuro, y de los compuestos, antepresente, antepretérito y antefuturo. También se los dejo un segundo para que puedan copiarlo.
Bien, pasamos ahora a la temática y objetivos de tercero regular y por encuentro. La temática es el reflejo de la realidad en la novela del siglo XIX, Papagorió, de Honorato de Balzac. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son definir el concepto de realismo crítico, resumir datos esenciales de la vida y obra de Honorato de Balzac, analizar la obra Papagorió para enunciar el tema, caracterizar personajes, principal y secundario, enjuiciar la actitud de cada uno de ellos ante la vida, clasificar oraciones subordinadas sustantivas. Estos van a ser los objetivos que ustedes deben vencer. Bien, vamos a ver cuáles son estos contenidos. De los contenidos que se entiende por realismo crítico, importante. ¿Cuáles son las características del realismo crítico? Honorato de Balzac, momentos significativos de su vida y obra. Personajes principales es lo que tenemos para esta obra. Fíjense, hablamos de características del realismo, de Honorato de Balzac, el escritor, y personajes principales, como por ejemplo Papagorió, Eugenio de Rastignac, que van a ser fundamentales dentro de esta obra o de esta novela, como podemos decir. Y la oración subordinada sustantiva como una estructura gramatical importante. Ahora, ¿cuáles van a ser las actividades? Las actividades, la página 51, ejercicios 2, 6 y 7. Y otra actividad, pues construir oraciones subordinadas sustantivas. Bien, vamos ahora al tercero regular y cuarto por encuentro. Bien, dice, el reflejo de la realidad en el teatro del siglo XIX. Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Fíjense que aquí estamos hablando de tercero regular y cuarto por encuentro, que va a dar Casa de Muñeca, porque ya vimos Papagorió. Aquí no se da Papagorió, ya nosotros la dimos en el otro semestre que acabamos de analizar. ¿Cuáles son los objetivos? Caracterizar el drama realista como forma del género dramático. Resumir datos esenciales de la vida y obra de Henry Ibsen. Analizar el drama Casa de Muñecas para resumir el argumento. Describir la estructura dramática de la obra, enunciar tema, determinar el conflicto dramático, caracterizar personajes desde el punto de vista moral, político, social y literario, clasificar oraciones compuestas por subordinación sustantiva y construir oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Pasemos entonces a las actividades que se van a desarrollar. Deben leer la obra. Yo les digo aquí volver a leer porque pienso que ya pudieron leerla, pero deben leer la obra, igual que la de Papagorió. Deben leerla porque si no, no pueden hacer los ejercicios. Aquí está la página 51, el ejercicio 4, 6 y 11. Y también construir oraciones subordinadas sustantivas, porque pertenecen a esta unidad, a la unidad de Papagorió y a la unidad de Casa de Muñecas. Pasamos entonces al resumen de tercero FO. Es un resumen que también lo va a tener Papagorió y Casa de Muñeca, que son las oraciones subordinadas sustantivas. Se introducen por una conjunción enunciativa. Y recuerde que habíamos dicho que estas oraciones subordinadas sustantivas, el núcleo y el sustantivo era principal, porque estas oraciones subordinadas sustantivas eran como el sustantivo. De ahí iban a tener
las mismas funciones del sustantivo. Por eso dice, necesito que me atiendas, es mi deseo. Aquí está haciendo función de sujeto. Dime si vienes esta tarde, por un pronombre o adverbio, interrogativo. Infórmanos cuándo se realizará la prueba. Estas son las subordinadas sustantivas que siempre van a tener la función de un sustantivo. Bien, pasamos a la temática y objetivo de cuarto regular. Esto sí es un contenido nuevo. Este contenido no lo habíamos dado en el encuentro anterior porque tocaba ahora. Pertenece a la unidad número 2 y son las tendencias literarias de inicio del siglo XX. Franz Kafka, la metamorfosis. Objetivos. Explicar los datos más significativos de la vida de este autor. Analizar la metamorfosis con el propósito de resumir el argumento, enunciar el tema, caracterizar los personajes teniendo en cuenta la forma peculiar en que manifiestan la decadencia del mundo burgués, explicar el valor del símbolo en ella y apreciar la funcionalidad de las estructuras gramaticales en textos dados. Estos van a ser los objetivos que deben ustedes vencer en esta unidad. Bien, vamos a ver los contenidos. En los contenidos están actividades a desarrollar. Y vamos entonces a la página 141. En la página 141 está la narrativa de Kafka. Y en el ejercicio número 3 también explica por qué se dice que en la personalidad de este autor checo está presente la insatisfacción. Bien. Otro elemento, la lectura de la obra, que está en la página 144. Está la lectura de la obra, la metamorfosis. Ahí lo tienen, no hay dificultad con esto. ¿Y cuáles van a ser las actividades? Las actividades en la 173. En la 173 vamos a buscar los ejercicios que se van a orientar. Después del inciso D, en la página 173, nos dice que para estudiar bien es necesario que determine los problemas más importantes que se plantea en el texto. Ahora, la caracterización del personaje central, las razones que originan su transformación, diferencia con otros personajes, lo absurdo y lo racional, el carácter simbólico de la narración, la alienación como expresión de un mundo que se desintegra y valoración general de la obra y su trascendencia. En la consolidación general, pues van a tener el ejercicio 4, en la página igual 174, y dice, ¿es posible considerar a Kafka como un escritor realista? A pesar de utilizar recursos fantásticos para recrear ambientes donde predomina lo absurdo y lo racional, debes fundamentar convenientemente tu respuesta. Estas van a ser las actividades que vamos a tener en esta unidad.
Vamos entonces a el resumen de gramática. En el resumen de gramática vamos a trabajar con el sintagma nominal. Y me dice que sintagma o grupo sintáctico es el conjunto de palabras que se integran alrededor de un núcleo. Estructura que pueden adoptar, pues el sintagma nominal puede estar formado por un único sustantivo. Me encanta diciembre. Sustantivo más adjetivo que lo modifique. Habrá fiestas populares el próximo fin de semana. Por un sustantivo más pronombre delante del sustantivo. Pasó la tarde con su hermana. Sustantivo más complemento preposicional. Compró artículos de oficina para la empresa. Sustantivo más oración subordinada adjetiva. Encontré libros que contienen información sobre el tema. Y sustantivos unidos por conjunción. Esa cafetería está abierta día y noche. También voy a volver atrás para recordar nuevamente el sintagma o grupo sintáctico. Como ven, está la estructura que pueden adoptar como un único sustantivo. Por favor, si pueden copiarlo, lo copian. Rapidito. Sustantivo más adjetivo. Sustantivo más pronombre delante del sustantivo. Sustantivo más complemento preposicional. Sustantivo más oración subordinada adjetiva. Y sustantivos unidos por conjunción. Espero que, porque lo hemos repetido en cada uno de estos encuentros, así que si se le quedó alguno, ya lo han podido tomar. Pasamos ahora a la ortografía. Nosotros no habíamos dado nada de ortografía en estos encuentros. Vamos a ver cuáles son los elementos ortográficos que ustedes tienen que hacer hincapié. En primer semestre, la división de palabras en sílabas. En el segundo semestre, la tilde diacrítica e hiática, la acentuación de palabras compuestas y usos de mayúscula. Tercer semestre, en el semestre regular y por encuentro, y cuarto por encuentro, uso de B y V en homófonos, parónimos y palabras no sujetas a reglas. Y en cuarto regular, uso de la elle, de la y en homófonos y palabras no sujetas a reglas. Y con esto terminamos toda la consolidación de estos 4 semestres, tanto regular como por encuentro. Y les sigo diciendo, recordar la importancia del estudio independiente para el desarrollo de las diferentes habilidades. Bien, sigan trabajando y cuidémonos todos. Mantengámonos en casa y así vamos a evitar ese coronavirus. Muchas gracias.